Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente estar aquí con ustedes, acompañándoles y llevándoles esta excelente información, este contenido de valor, un contenido transformacional que es tan necesaria en nuestra televisión. Para mí es un inmenso placer poder acompañarlos hoy y estoy súper agradecido porque quiero contarles rápidamente una anécdota. Hace pocos días estaba saliendo con mis hijos y la niñera al cine, íbamos a ver Intensamente, estábamos súper emocionados y a 1 kilómetro de mi casa caigo en una alcantarilla que siempre le había pasado por encima sin ningún contratiempo, pero en esta ocasión la alcantarilla salió volando, me explotó el caucho, escucho yo ese estruendo, me orillo hacia la derecha y cuando veo para el retrovisor a ver qué había pasado o dónde había caído, un árbol va haciendo esto, tal cual la película Destino Final, de acera a acera, árbol muy grande, grueso, y yo dije, Dios, no entiendo. Yo me quedé en shock. Había unas personas allí que justamente estaban caminando y venía un carro que automáticamente frenó y me dijo una señora casualmente, ¿usted cree en Dios? Yo le dije, por supuesto. Me dice, bueno, esto es un milagro, porque imagínate, segundos antes tuviese caído ese árbol encima. Pero también entendí que hay distintos análisis y es lo que uno muchas veces subestima y no analiza. Y es que si me cae antes, probablemente choco contra el árbol o me coleo. Si me cae encima, capaz no lo estuviese contando, pero también entendí que son señales que te dicen, hey, cuida lo que estás haciendo. Cuida lo que tienes a tu alrededor. Valora muchas cosas en la vida, observa. Trata de no estar nada más con la mira fija en una sola cosa, porque son señales. Probablemente no se me explota el caucho, sigo de largo y el árbol cae, le cae a otro y no ha pasado nada, pero son sencillamente esa comunicación que está por allí de manera divina y que uno tiene que prestarle atención. Así que gracias a la vida y gracias también a todas las personas que me han escrito porque fueron muchísimas. Nosotros ya estamos acá listos para leerlo justamente en las redes sociales, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Hoy, por ejemplo, ando como dirían en Mérida, en mi pueblo, bajitico con la voz. Pero aquí estamos con ánimo para leerlos, para complacerlos, quizás un tema que quieren que desarrollemos, quizás un invitado que usted quiera ver acá. Para eso estamos activos en las redes sociales. También te recuerdo que puedes escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar nuestra aplicación Televen Stream, porque esta aplicación es maravillosa. Yo la utilizo, por ejemplo, para ver la Copa América y es Full HD, excelente audio y lo mejor es que Televen está contigo a donde vayas. Así que descargue ya esta aplicación para disfrutar de este contenido novedoso. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la escucha. Pero no la escucha cualquiera, la escucha activa. Vamos a comenzar a definir que escuchar es igual a prestar atención, analizar, comprender. Pero oír simplemente es registrar distintos sonidos del ambiente. El ladrido del perro, el canto del pájaro, el sonido del motor, el río. Oímos. Pero cuando escuchamos, estamos prestando atención. Dice Tony Buzan, un gran especialista en inteligencia social, que es el arte más olvidado de la humanidad. A la gente ya no le interesa escuchar a otros. A la gente pareciera que le gustará más escuchar su propia voz e incluso hay estudios que lo aseguran. Inflamos el ego, llenamos el ego, somos importantes, somos relevantes y no permitimos que los demás hablen. Pero ¿saben qué es lo más agradable de la escucha? Es que tú le estás diciendo al otro, a mí me importas, a mí me interesas. Mi buen amigo y gran conferencista internacional, Ismael Cala, dice que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Y cuando analizas esta frase, entiendes que toda comunicación comienza en la escucha. La gente que no escucha no sabe qué va a resolver. La gente que no escucha no va a procesar la información, ni te va a generar soluciones, ni va a haber un feedback, ni va a haber mayor empatía porque no sabe por lo que tú estás pasando. Por eso cuando nosotros escuchamos, allí tenemos la capacidad de ofrecer información de calidad, de conversar de manera sustanciosa con el otro. Pero, ¿te has preguntado por qué no escuchamos? ¿Realmente no estoy interesado en el otro? Quizás subestimo la opinión de los demás. No tengo tiempo para los demás. Porque esto tienes que analizarlo y vuelvo al punto. Entender que si una persona se siente importante porque tú le estás dando lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, es por algo. Y aquí me quiero detener porque el interés juega un papel determinante en la escucha activa.
Si tú, por ejemplo, llamaste a un primo que te va a prestar dinero, ¿será que tú lo escuchas? Si vas a conversar con la chica o el chico que te gusta, ¿será que tú lo escuchas? El interés es un motor poderoso en la escucha activa. Ahora imagínense que yo no siento interés por nadie ni por nada. Obviamente a nadie voy a escuchar, nada me va a interesar. Por eso es que lo primero que debemos desarrollar es un interés genuino para decirle al otro, hey, yo quiero saber qué te pasa. Estoy aquí para resolver algún conflicto. Estoy aquí para saber cómo te sientes. Que por cierto, qué pregunta tan poderosa, ¿no? No es lo mismo decir cómo estás a decirle a alguien cómo te sientes. Cuando tú le preguntas cómo te sientes, esa persona va a comenzar a decir todo lo que realmente está viviendo, por lo que está pasando. Y lo más bonito es que vamos a tener toda esa información para poder ayudarle. Pero tiene que haber interés, disposición, empatía y sobre todo esa necesidad exacerbada de cada día ejercer lo más lindo que tiene el ser humano, que es la capacidad de conversar, entendiendo que no podemos conocer a alguien si no conversamos con ella o con él. ¿Por qué? Porque allí es donde toda la información se extrae. Por eso en la próxima parte quiero que hablemos justamente de cómo lograr que la escucha realmente sea activa. Hay pasos, hay herramientas, hay técnicas. En el próximo bloque lo vamos a descubrir acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Palabras en tinta. Y ya que estamos hablando de un tema tan importante como lo es la escucha activa, hoy quiero recomendarte un libro que recoge la esencia de este arte muchas veces olvidado, como lo dice su propio autor Tony Buzan, en El poder de la inteligencia social. La escucha activa es una habilidad que tenemos que desarrollar todos los días. Es el principio de una buena comunicación y es allí donde realmente le demostramos al otro que para nosotros es importante. Así que El poder de la inteligencia social es un libro que tienes que leer. Palabras en tinta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante como lo es la escucha activa. ¿Te has preguntado si tú realmente escuchas o solamente oyes? Hablar de la escucha activa en una conversación significa prestar atención, significa darle toda tu energía a esa persona, significa analizar lo que te vaya diciendo esa persona. Hay una gran máxima de la comunicación que dice, o del networking, que dice que el mejor conversador es aquel que habla menos y escucha más. En la venta se dice o se habla de que debe ser un 70-30, 70% del tiempo escuchas, 30% del tiempo hablas. ¿Para qué? Para poder obtener información, la cual va a ser valiosísima para tú poder ofrecer soluciones a esa necesidad. Pero escuchar, insisto, va más allá de ponerte allí con esta persona, porque se sabe de muchos casos de gente que se sienta contigo y está sentando con la cabeza tal cual perrito de taxi, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y entonces tú le estás hablando. Y cuando tú le vas a decir, mira, vale, pero ¿será que vamos y lo buscamos y lo tiramos al piso? ¿Cómo? ¿A quién? No te estaba prestando atención. Te hacía creer que te prestaba atención porque estaba sentando con la cabeza. Esto significa que es una persona que no está en tiempo y en espacio contigo. Es decir, no te está dando la importancia que te mereces. Otra de las causas por las cuales no escuchamos a alguien es justamente las distracciones. Yo cuando salgo a un restaurante o estoy en la oficina o quizás acá en el estudio de televisión, si converso con alguien y soy una persona muy distraída y pasa un técnico, pasa un camarógrafo, saludan, se besan y se abrazan y todo eso siempre me va a distraer, por supuesto que la escucha se corta. Así que tienes que trabajar tu concentración, tienes que autocontrolarte, que para mí esto es fundamental, y sentarte o ponerte de pie frente a esa persona para realmente procesar toda la información. Ahora bien, ¿creen ustedes que el teléfono hoy juega un papel preponderante en la falta de escucha? Obvio. Imagínense una persona que te invita a su oficina para hablar de X tema, puede ser tu jefe, y mientras tú estás hablando con él, él anda con el teléfono, anda en la laptop, anda escribiendo cosas y te dice, dale, habla que yo te voy a prestar atención. Mira, por más que el día que es multitasking o ella, porque a veces las mujeres, que está comprobado que sí son más multitasking, o sea, hacen varias tareas a la vez, ¿no? Para llevarlo al español, genial,
Es imposible que tú haciendo 2 o 3 tareas puedas prestar atención al 100% a lo que te están diciendo. Eso no existe. Pero además también es una falta de respeto. Por eso cuando nosotros hablamos, y hace poco escuchaba a un speaker diciendo que es una falta de respeto estar frente a una persona hoy y tener el teléfono así sea boca abajo, o sea, con la cámara hacia arriba, porque de alguna manera tu cerebro está conectado con el teléfono, hay ansiedad. Pero imagínense cuando tenemos un aparato como esto, un reloj inteligente que vibra, que suena y que además está enviando notificaciones. Nuevamente la atención no está puesta en el otro, está puesta allí en los aparatos tecnológicos. Por eso es muy importante y tiene que ver incluso con el respeto, tiene que ver con empatía. Y si a ti te interesa escuchar lo que esa persona te dice, deja el teléfono, deja la laptop, deja lo que estés haciendo. Incluso te voy a dar un consejo a ti, líder, que nos estás viendo esta mañana. Yo siempre les digo a los gerentes, a los coordinadores, directores, etcétera, que si usted está en la laptop o en el teléfono haciendo algo y un colaborador llega y quiere hablar con usted y usted en ese preciso instante está allí resolviendo algo, sea inteligente y le dice automáticamente, hey, ¿será que me das 20 minutos y regresas para atenderte y escucharte como Dios manda? Porque es que si yo estoy haciendo 2 o 3 tareas a la vez e intento escucharte, algo se me va a escapar. Imagínate que lo que se te escape sea un número importante en las finanzas, sea una decisión relevante. Lo he visto y muchos malos líderes, cuando no asumen su responsabilidad, le dicen al colaborador que fue culpa de ellos. Pero hemos utilizado una palabra fuerte, ¿no? La otra vez creo que lo hablábamos. Culpabilidad, responsabilidad, son cosas distintas. El culpable huye porque ya está enjuiciado, va al paredón, va a la horca, va a la hoguera, porque eso es lo que tenemos aquí en nuestro inconsciente. Un inconsciente colectivo de hace cientos de años, donde el culpable ya sabe lo que le tocaba. Pero si hablamos de responsables, ¿el responsable qué hace? Asume. ¿El responsable qué hace? Resuelve. ¿El responsable qué hace? Da la cara. Así que por lo menos si eres responsable, tú asumes que eso fue un descuido tuyo. Por lo menos ten la dignidad de hacerlo. Ahora, si prefieres no pasar por ese punto, simplemente dile que regrese en 30 minutos. ¿Qué más nos aleja de la escucha activa? Pensándolo bien, y esto lo puedo constatar porque yo también, lamentablemente, he sido esa persona, cuando subestimas a alguien y ese alguien se sienta contigo y comienza a hablar contigo, tú te bloqueas, tú generas una barrera comunicacional y como tú no le das crédito ni valor a esa persona, es como cuando habla la maestra de Charlie Brown. Lo has hecho, ¿verdad? O aún peor, te lo han hecho, ¿verdad? Allí es donde entendemos que los valores son fundamentales, que el respeto hacia los demás es la clave para que las relaciones interpersonales fluyan. De lo contrario va a ser casi imposible. Así que escuchar, insisto, es un arte y requiere paciencia, requiere interés, requiere voluntad, requiere tiempo, pero sobre todo lo que más requiere es respeto. Si respetas al otro, si te interesa el otro, créeme que lo vas a escuchar. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando de la escucha activa. El origen de... Escuchar es una palabra cuya etimología puede que te sorprenda. Proviene del latín auscultare, que a su vez deriva de auris, la oreja, y se combina con la raíz indoeuropea klein. Algo así como inclinarse, o sea, escuchar es textualmente, inclinarse para acercar la oreja. Se trata pues de prestar atención a lo que estoy oyendo, no solo para saber qué se está produciendo en el sonido que estoy captando, sino también para tratar de determinar de dónde viene, qué lo produce y qué significa para mí. Interesante, ¿no? Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. El origen de... Coloquialmente hablando, escuchar es parar la oreja, es prestar atención.
Incluso las personas auditivas por lo general no te ven de frente, siempre tienden a inclinarse un poco, ¿cierto? Porque para ellos es muy importante captar el sonido, procesar el sonido, darle un significante al sonido y eso es lo que garantiza justamente la escucha activa. Hay otro vicio al momento de escuchar, otro gran problema y tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestra prepotencia o complejo de superioridad y es cuando interrumpimos constantemente a los demás. Aquí la escucha activa obviamente que se desaparece. Este interrumpir, este cuestionar al otro, este señalar al otro, no nos va a llevar a una conversación sana, a una comunicación además asertiva. Pero saben también cuál es uno de esos grandes problemas. Y aquí sí vamos a llevarlo a los individuos como tal, porque yo soy de los que cree que hay unos cuantos que sufren de incontinencia verbal. ¿Qué significa esto? La gente que habla y habla y habla y habla y aún peor, pregunta y ellos mismos se responden. Son personas que no quieren interactuar, son personas que probablemente tienen mucho ego y personas que de alguna manera olvidan la importancia de hacer sentir relevante al otro, pero que además también sin información, ¿cómo lo ayudas? Sin información, ¿cómo interactúas con esta persona? Capaz más de uno también pensará, Miguel, ¿y qué debo hacer yo al momento de escuchar? El lenguaje no verbal es el 90% del mensaje. Cuando nosotros estamos escuchando a alguien, el lenguaje no verbal está activado. Es nuestra postura. Imagínense que llegue yo a una oficina, ¿verdad? O llegues tú a mi oficina y yo esté así. Cuéntame. Ya automáticamente mi postura en la silla dice que no te quiero escuchar, que te subestimo. Por eso cuando estamos escuchando a alguien, bien sea de pie frente a ellos o sentados, es importante que las manos se vean. Es importante que estés abierto, que tu lenguaje no verbal no esté tenso, que lo veas, que asientes con la cabeza. Interesante. Pero que además también, y aquí es un dato de la escucha activa, cuando esta persona te esté dando información, utiliza parte de esa información para tú de alguna manera reenfatizar y para tú demostrarle que lo estás escuchando. Por ejemplo, esta persona te está hablando de que el fin de semana pasado estuvo montando caballo en San Antonio de los Altos. Y se montó en un caballo, que el caballo era bayo o moro, que son los colores de los caballos. Pero resulta que uno de estos caballos intentó tumbarte. Y tú sigues desarrollando el tema, ¿no? O la persona sigue desarrollando el tema. Si yo estoy escuchando y la persona terminó el comentario, yo fácilmente pudiese decirle, o sea, tú me estás queriendo decir que un caballo, que tú lo montas prácticamente todas las semanas, y además ese, ¿no? ¿Cómo es que es el color? Vaya, ese mismo. ¿En serio? ¿Te intentó tumbar? Si tú estás rescatando esto que para ti es valioso e importante, también le estás demostrando a la persona que le estás escuchando. Para que vean que la escucha activa es justamente prestar atención, guardar la información, procesarla y utilizarla a tu favor. Me gusta mucho en el mundo de las ventas, donde se habla de la importancia de la escucha, porque al escuchar necesidades solucionas problemas o conflictos. Pero más allá de eso, para que vean qué relevante es todo esto, Margarita Pasos, gran conferencista colombiana, dice que no siempre se basa la venta en escuchar de manera atenta, en escuchar de manera activa. Se basa también en hacer preguntas inteligentes, apropiadas y oportunas. Pero nuevamente la escucha activa tiene todo el protagonismo del mundo. Porque imagínate que tú le hagas una pregunta importante, relevante, sustanciosa y no le prestes atención. ¿De qué te va a servir esa información? De nada. Así que mi recomendación es que a partir de ahora entiendas que hacer sentir importante al otro es simplemente escucharlo. Que cuando escuchamos a alguien, ese alguien drena, se siente relevante, se libera, te da información valiosa que la puedes utilizar a favor para vender una idea, un producto, un servicio, para acompañarle, para lo que sea. Pero recuerda que tiene que haber disposición, tiene que haber intención, tiene que haber paciencia. Pero sobre todo la escucha es una decisión. Yo decido escucharte, te doy mi tiempo, algo seguramente te voy a aportar. O algo tú a mí me vas a aportar. Cuando yo, y se los digo con todo el cariño del mundo y la sinceridad, cuando quizás no quiero escuchar a alguien, yo prefiero ser sincero, desde lo más asertivo, por supuesto. Hay unos que probablemente ignorarán a la persona, se hacen los locos, pero a veces es mejor que hagas eso
a que te sientes con alguien a sentar la cabeza sin prestar atención, a cuestionarlo constantemente y refutarle todo lo que te diga, faltándole el respeto, o sencillamente tú hablando y hablando y hablando y hablando sin dejarlo hablar a ella o a él. Ser escuchas requiere muchísima paciencia. Ser grandes oyentes requiere entrenamiento. Y ese entrenamiento te lo da el networking, que no es más que la capacidad de conectar con otras personas. Esa habilidad incluso muchas veces te lo da la necesidad. Como dice por allí un viejo refrán, quien escucha llega viejo. Pero también quien escucha aprende doble. Pero también quien escucha, cuando hable y opine, va a ser más certero que aquellas personas que solamente alimentan su ego hablando y hablando y hablando, y cuando las personas poco o mucho hablan, también las ignoran, las subestiman, las dejan a un lado. Así que hoy, más que nunca, desarrollar esta habilidad es fundamental si queremos un mejor negocio, si queremos unos mejores hijos, si queremos una mejor sociedad, porque solamente escuchando al otro sabemos por lo que está pasando y cómo lo vamos a ayudar. Como siempre, un placer estar compartiendo con todos ustedes acá en Palabra Cierta. Para mí es un gustazo no solamente llevarles este programa a ustedes, sino también leerlos, escuchar a uno que otro que me consigo en la calle diciéndome: Miguel, qué gran programa, espero que por favor hables de esto y entrevista a tal persona. Eso es hacerlo sentir importante y sé que lo estamos haciendo muy, pero muy bien. Cuídense mucho. Pórtense bien. Chao, chao. Esto fue Palabra Cierta.